Me llamo Socorro Ramírez Hernández, y actualmente tengo 77 años. Nací en la ciudad de Puebla, no en México sino en La Puebla, en una humilde casa construida con adobe, con un piso de tierra fría y paredes que se quejaban y crujían al compás del viento. Me casé a los 18 años, creyendo fervientemente que el amor bastaría, que con cariño y respeto se forjaría un hogar sólido. Mis anhelos eran sencillos, deseaba tener hijos, mantener mi casa con amor y llegar a la vejez acompañada de alguien que me apreciara. Nunca ambicioné riquezas, solo anhelaba la paz, pero desde el principio, la realidad fue diametralmente opuesta. A muy temprana edad comprendí que me había unido a un hombre que solo pronunciaba palabras amables en público, mientras que en la intimidad se mostraba frío, grosero e impaciente. Las primeras señales de sufrimiento se manifestaron con gritos furiosos por motivos insignificantes. Todavía recuerdo vívidamente el primer vaso que estrelló contra la pared, porque olvidé poner la sal en la mesa. En ese instante mi corazón sintió un escalofrío, pero mis labios permanecieron sellados. Me habían enseñado a soportar, a evitar cualquier acción que pudiera provocar a mi esposo. Aquella fue solo la primera de innumerables lágrimas silenciosas que rodaron por mis mejillas solas. Guardé mi sufrimiento en secreto sin compartirlo con nadie, consumida por la vergüenza y el temor a la reacción de los demás. En la comunidad, mi pareja era visto como un hombre ejemplar, un trabajador honrado y respetado. Sin embargo, solo yo conocía la realidad de vivir con alguien que se empeñaba en extinguir mi esencia cada día. Con el paso del tiempo evité mi propio reflejo, sintiendo como la mujer que solía ser se desvanecía, marchitándose como una flor sin agua. A pesar de todo, permanecí a su lado, atada por el miedo a la huida, al juicio social, a la soledad y por encima de todo, a él. Gradualmente me convertí en una sombra dentro de mi propio hogar, en un ciclo interminable de dolor. Mis hijos aún pequeños eran mi prioridad, intentaba protegerlos, disimulando sus lágrimas y ocultando mis propios ojos hinchados tras una sonrisa forzada, mientras mi corazón gritaba en busca de auxilio. Irónicamente, mi propio nombre se había convertido en un ruego desesperado: ayuda. Todas las noches, anhelaba que alguien escuchara mi silencio, pero nadie pareció oír. A pesar del inmenso dolor que sentía, intenté excusar lo inexcusable. Me convencí de que quizás él tenía la razón, que yo era lenta, tonta e inútil, palabras que repetía con tanta frecuencia que se incrustaron en mi ser como verdades absolutas. La violencia emocional, como la mala hierba, se expandió silenciosamente hasta dominarme por completo, arrebatándome el control de mi propia vida. Esta es mi historia, una vida llena de dificultades, pero que espero sirva de ejemplo y motive a otras mujeres a transformar sus propias realidades. Te pido que me ayudes a difundir este mensaje, suscríbete al canal, comparte este vídeo en WhatsApp y déjanos un comentario indicando desde dónde lo estás escuchando, estaré encantada de leer cada uno. Fue en la soledad de mi habitación donde mi batalla personal realmente comenzó. Él intentó cambiar en algún momento, después de una fuerte discusión en la que lo amenacé con abandonarlo, lloró, me abrazó con fuerza y me suplicó perdón. Él me dijo que su padre era igual, que no sabía amar de otra forma, pero que él aprendería. Yo, con el corazón roto, desesperada, quise creerle. Deseaba pensar que existía una esperanza, que el amor genuino podría sanar mis heridas. Hubo semanas de calma, con flores económicas y promesas en el desayuno. Sin embargo, todo terminó pronto, apenas unas semanas. La situación empeoró como si buscara castigarme por haberlo humillado. Empezó a controlar mis amistades. Si hablaba con un vecino más de 5 minutos, eso desencadenaba una discusión. Me acusaba de ser chismosa y de provocarlo. Me aislé aún más. Dejé de recibir visitas, de salir, de hablar con nadie más que con mis hijos pequeños, a quienes también les exigió silencio. Fue entonces cuando comenzaron las agresiones físicas. Primero un empujón, después bofetadas, siempre justificadas con frases como: me pones de los nervios, me haces perder el control. Asustada, solo asentía.
Creí que si permanecía en silencio y obedecía, él se detendría. Pero no lo hizo porque un hombre abusivo no busca la paz, sino el control. Y él creyó que podía ser cualquier cosa, y en ese momento, realmente lo era. Nadie lo denunció. La policía se burló de nosotras. Recuerdo un día en particular que permanece grabado en mi memoria, era mi cumpleaños. Preparé un arroz con pollo sencillo, esperando que tal vez ese día me tratara bien, pero llegó borracho. Me llamó inútil y tiró la sartén al suelo. Pisoteó la comida y escupió el pastel que había comprado con el poco dinero que había ahorrado. Ese día, algo en mí se apagó. A partir de entonces empecé a recopilar pruebas, escondí fotos de las heridas, anoté fechas y grabé audios en secreto. Aún no tengo el valor de marcharme, pero tengo un plan. Necesitaba revelar mi verdadera identidad, porque sabía que si alguna vez intentaba escapar, él lo negaría todo y la sociedad, la misma que me había instruido en la resignación, le daría su apoyo incondicional. Así comencé mi batalla interna en silencio pero con firmeza, dando origen al primer brote de mi anhelada libertad. En medio del sufrimiento, encontré una fuerza interior que ignoraba poseer. Aunque aún carecía de la valentía para proclamarlo al mundo, algo dentro de mí gritaba con urgencia: no mereces vivir con miedo. Durante años compartí el mismo hogar con mi verdugo. Los días se extendían interminablemente como si el tiempo temiera su transcurso. Despertaba con el corazón oprimido, y el silencio de la casa solo se rompía por sus pasos, siempre pesados, siempre amenazantes. Mis hijos, a pesar de su corta edad, comenzaron a percibir la tensión, las miradas, el terror que se reflejaba en mi rostro. Un día, el mayor me preguntó por qué papá siempre discutía conmigo. Sonreí, aduciendo cansancio y asegurándole que todo estaría bien. Pero en ese instante mi corazón se quebró en 1000 pedazos. En medio del conflicto constante que asolaba nuestra zona, donde la violencia eclipsaba cualquier atisbo de afecto, criaba a mis hijos. Esa realidad, llena de miedo, me infundió una fuerza inusitada. No podía resignarme a que ellos normalizaran ese entorno hostil. Así, en secreto y con la ayuda de un vecino prudente que me facilitaba libros a escondidas, comencé a estudiar las leyes mexicanas, ahondando en los derechos de las mujeres, la problemática de la violencia doméstica y las herramientas de protección disponibles. La amenaza constante de mi marido, quien me advertía que cualquier denuncia resultaría en una brutal agresión, me paralizaba por miedo, y creía en su palabra. Había sido testigo de su furia destructiva, de su capacidad para romper objetos y derribar puertas, y temía por mi vida. Sin embargo, a medida que aprendía, entendía que existían alternativas, aunque implicaran un camino tortuoso. Cada noche se convertía en una lucha interna entre el pánico a la muerte y el anhelo de sobrevivir. Fue entonces cuando clandestinamente empecé a asistir a una iglesia evangélica cercana a mi hogar, donde encontré a otras mujeres que, como yo, cargaban con sus propias historias de sufrimiento. Sentí que éramos supervivientes de un mismo desastre. Experimenté una profunda sensación de aceptación, de ser escuchada y comprendida. Las oraciones, las plegarias que pronunciaba, me infundieron una renovada fortaleza. Aunque la fe no solucionaba todos mis problemas de manera mágica, sentía su consuelo como una cálida manta protectora en medio de la soledad. Fue en ese espacio de recogimiento donde empecé a sanar interiormente. Aún sin que nadie lo supiera, ni él ni el mundo exterior, mi transformación interna ya era palpable, la mujer que solo conocía el llanto se había desvanecido. A partir de ese momento, empecé a planificar meticulosamente mi futuro. Soñé con una vida diferente y luché contra la desesperación. Con el tiempo conseguí un modesto empleo como costurera, remendando prendas para una tienda del centro. Todo se hizo con discreción, guardando las pequeñas ganancias en frascos de harina dentro de bolsas de arroz, lejos de miradas ajenas. Aunque la suma era mínima, ese dinero me brindaba una sensación de libertad inigualable. Cada ahorro, cada pequeña ganancia, era un ladrillo que construía el muro de separación entre él y yo.
Empecé a comprar un nuevo chip para mi celular por separado, destinado únicamente a situaciones de emergencia. Un plan de escape bien estructurado se gestaba en mi mente, aunque sabía que necesitaba esperar el momento oportuno. No podía permitirme fallar. Durante ese periodo, él siguió igual de agresivo, dominante y, con el tiempo, más paranoico. Llegué a desconfiar incluso de mi propia sombra. Un día, llegó al extremo de encerrarme en casa, justificando su acción en que yo estaba demasiado feliz. Tuve que pedir ayuda a gritos desde la ventana, rogando a un vecino que llamara a la policía, pero a pesar de la llegada del patrullero, no se hizo nada. Él simplemente alegó que yo estaba exagerando, y una vez más, se hizo pasar por la víctima. Regresé a la casa tragándome la rabia, pero me prometí que esto no duraría para siempre. Fue un lunes por la mañana, con el cielo cubierto y el corazón lleno de valentía, cuando tomé mi decisión final. Él había salido temprano para el trabajo y yo tenía todo preparado. Recogí los documentos importantes, el dinero que había escondido, las grabaciones de audio que demostraban su comportamiento y, junto con mis hijos, salimos como si huyéramos de un incendio. No miré atrás y fui directamente a la comisaría de la mujer, con las manos temblorosas, pero con el alma gritando por libertad. Ese día fue el más aterrador y, al mismo tiempo, el más liberador de mi vida. Al entrar en la comisaría, fui recibida por una oficial con el rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos reflejaban una profunda comprensión. Mis piernas temblaban incontrolablemente, dificultando mi capacidad para hablar. La trabajadora social se acercó, tomó mi mano con suavidad y, con una voz serena, me aseguró: ahora estás a salvo. Las lágrimas comenzaron a fluir, incontenibles como las de un niño pequeño. Me desplomé allí mismo, sin fuerzas. No era solo el miedo del momento, sino la liberación de años de lágrimas reprimidas, de silencio impuesto por la vergüenza, por el pánico a la opinión pública. Relaté cada detalle desde el principio hasta el final. Presenté todas las pruebas que tenía, las grabaciones de voz, las fotografías. Ella escuchó atentamente, luego me abrazó y me confirmó que mi caso era serio, que había actuado correctamente. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien creía en mí, que mis palabras tenían valor. Ese fue el punto de partida de una nueva vida. Con la ayuda de un abogado, tramité una orden de protección. Posteriormente me trasladaron junto a mis hijos a un refugio, un lugar discreto, donde otras mujeres como yo intentábamos recomponer nuestras vidas. El ambiente era humilde, pero estaba impregnado de calidez y afecto. Las otras mujeres, con sus propias experiencias de sufrimiento, se convirtieron en mis hermanas, unidas por el dolor y la esperanza. Cada una con su historia, pero todas con el mismo anhelo: comenzar de nuevo. Mis hijos, después de mucho tiempo, volvieron a esbozar sonrisas genuinas, y por fin pudieron dormir tranquilos. A pesar de sentirme aún vulnerable y con heridas emocionales profundas, empecé a vislumbrar un futuro donde la libertad, la dignidad y el amor propio serían pilares fundamentales. Ella, al darse cuenta de nuestra ubicación, inició una serie de hostigamientos, enviando mensajes amenazantes y advirtiéndome que me encontraría, asegurando que la justicia no me protegería. El miedo sí era palpable, inmenso, pero esta vez no estaba solo. La policía, alertada, comenzó a monitorearla de cerca, transformando sus amenazas en evidencias. Rápidamente se inició un proceso legal. Fui llamado a declarar. Fue un proceso doloroso, revivir cada detalle, cada escena, pero era mi deber, mi responsabilidad, por mí, por mis hijos, y por todos aquellos que aún callan. Durante el juicio, ella intentó hacerse la víctima, argumentando que yo estaba mentalmente inestable, que inventaba todo, incluso que estaba influenciado por la Iglesia. Sin embargo, las pruebas en mi contra eran contundentes. La evidencia, que incluía grabaciones de audio, informes médicos y los testimonios de los vecinos que inicialmente dudaban pero finalmente confirmaron lo que habían presenciado y escuchado, fue contundente. El juez, mirándome directamente, me felicitó: usted fue muy valiente, señora Socorro.
La sentencia, que dictaba 10 años de prisión para mi agresor en régimen cerrado, representó un profundo alivio. En ese momento, en lugar de llorar, cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que se cerraba un ciclo de sufrimiento y comenzaba mi verdadera libertad. Los días siguientes se dedicaron a reconstruir mi vida. Aunque el miedo persistía y me despertaba asustada, ahora podía mirarme al espejo y ver no a una mujer destrozada, sino a una luchadora. Regresé al trabajo con renovada confianza, alquilé una modesta vivienda gracias a un programa de protección y mis hijos volvieron a la escuela. Juntos comenzamos una nueva vida, un camino difícil pero gratificante. La dignidad, recuperada tras todo lo vivido, se convirtió en mi mayor logro. Fue entonces cuando todo cambió, dejé de ser solo una víctima y me convertí en una voz activa. Comencé a ofrecer charlas en centros comunitarios, compartiendo mi historia personal con otras mujeres. Les enseñaba que no debemos avergonzarnos de pedir ayuda, pues el silencio corroe, mientras que el coraje nos libera. Actualmente en mi vecindario, se me conoce no por haber sufrido, sino por haber superado la adversidad. Cada vez que me preguntan si lamento haberme ido, respondo que lo único que lamento es no haber tomado esa decisión antes. Después de que él fuera arrestado, muchos creyeron que mi vida se tornaría tranquila de inmediato, pero la realidad fue distinta. La libertad, aunque valiosa, trae consigo numerosos retos. Tenía 60 años con arrugas profundas, no solo por el paso del tiempo, sino por el dolor acumulado. Nunca había vivido sola, ni había tomado decisiones por mí misma. Todo era nuevo y aterrador, las facturas, las responsabilidades, la crianza de los niños, todo recaía sobre mis hombros. A veces por las noches lloraba en secreto, no por arrepentimiento sino por el agotamiento. Era como si mi alma aún estuviera aprendiendo a vivir. Pero una cosa era segura, no volvería atrás. La alegría de ver sonreír a mis hijos nuevamente, escuchar sus risas llenando la casa, me dio la fuerza para seguir adelante. La más pequeña, con la inocencia que solo un niño puede tener, me preguntó: «Mami, ahora sí podremos dormir tranquilos para siempre». La abracé con fuerza, las lágrimas resbalando por mis mejillas, y le aseguré: «Ahora nadie nos gritará más, mi amor». Cada uno de sus pequeños gestos, un dibujo o una nota garabateada, me recordaba que había tomado la decisión correcta, que no solo había salvado mi vida, sino que había rescatado su infancia. Logré establecer mi propio negocio como costurera independiente, recibiendo encargos de vestidos de fiesta y ropa a medida. Mi nombre se extendía de boca en boca por el vecindario. Trabajar con mis manos siempre ha sido mi refugio. Mientras cosía, sentía que remendaba mi propia historia. Cada puntada se convertía en una puntada de curación, y ver mis creaciones lucidas en los momentos felices de otras mujeres me llenaba de orgullo. A pesar de las heridas, sentía que podía transmitir alegría. Con la firme convicción de adquirir una nueva máquina de coser, un anhelo simple pero profundamente importante para mí, inicié un riguroso plan de ahorro. Durante meses, cada moneda contada y guardada representaba un paso hacia mi sueño. El día que finalmente pude comprarla, la emoción me embargó y rompí en llanto al desempacar la máquina, un símbolo tangible de mi independencia, mi fortaleza y mi renacimiento. Recuerdo haberla acariciado y susurrado con voz temblorosa: «Ahora solo es avanzar, socorro, nunca más retroceder». Fue en este mismo periodo que me reencontré con Dolores, una amiga de la juventud. Compartí con ella mi historia y me invitó a su casa. Hablamos durante horas. Ella, también con un matrimonio difícil a sus espaldas, no había tenido la valentía de separarse. Esa conversación fue sanadora para ambas. Juntas formamos un grupo de apoyo con otras mujeres del barrio, donde cada miércoles nos reuníamos para conversar, reír y llorar. Esas reuniones se transformaron en mi refugio, mi templo. Mi corazón, fatigado por el miedo, empezó a latir con renovada esperanza. Pero fue tras varios meses de reflexión que la verdad se reveló ante mí. A pesar de la distancia física,
su presencia persistía en mi interior como un eco imborrable. Era imperativo curar no solo las cicatrices físicas, sino también las emocionales, aquellas que, aunque invisibles a los ojos ajenos, infligían el dolor más profundo. Busqué ayuda en el centro comunitario, donde conocí a un psicólogo que me guió en un profundo viaje de autodescubrimiento. Allí comencé a entender cómo me había silenciado y negado a mí misma durante tanto tiempo. Cada sesión era como abrir una ventana en mi alma, permitiendo que la brisa fresca renovara un espacio que había permanecido claustrofóbicamente cerrado durante años. La primera vez que me enfrenté al espejo y pronuncié con voz temblorosa, «Mereces ser feliz», me marcó profundamente. Repetí esas palabras una y otra vez, hasta que la convicción se arraigó en mi ser. El psicólogo me explicó que el amor propio es como un músculo, si no se ejercita, se atrofia. Comprendí entonces que había dedicado toda mi vida a fortalecer el amor hacia los demás, descuidando y debilitando el mío. A partir de ese momento empecé a realizar pequeñas acciones cotidianas destinadas a mi propio bienestar: pintarme las uñas, sumergirme en las páginas de un libro, pasear por el parque. Actos sencillos que me recordaron mi propia valía. A pesar de estar vivo, sabía que merecía una vida plena y feliz. Con el tiempo comencé a notar miradas diferentes de la gente en la calle, pero esta vez, en lugar de sentir temor, sentí orgullo. Ya no caminaba con la cabeza gacha, ni me escondía tras prendas amplias y sin forma. Me estaba redescubriendo, renaciendo como una flor que florece incluso después de haber soportado una fuerte tormenta. Un día, recibí una invitación para dar una charla en una escuela pública sobre la violencia doméstica. Dudé mucho, pues nunca antes había hablado en público, pero al pensar en la cantidad de mujeres que aún vivían en situaciones similares a las mías, decidí aceptar. El día de la charla, los nervios me consumían por dentro, pero tomé el micrófono con firmeza y relaté mi historia completa, cada lágrima derramada, cada batalla ganada, cada obstáculo superado. Al final, el auditorio estalló en aplausos, un sonido que grabé en mi memoria para siempre. Después de esa charla, llegaron más invitaciones de asociaciones, de iglesias, de otras escuelas. En cada lugar, me encontré con mujeres que, aunque a veces solo con miradas silenciosas, me transmitían un mensaje: gracias, necesitaba escuchar esto. Fue como si mi dolor se hubiera transformado en un puente que conectaba nuestras experiencias. Cada relato que oía consolidaba en mí la convicción de que ninguna mujer debería verse obligada a vivir atemorizada. Denunciar no implica la destrucción de la familia, sino la preservación de la propia vida y la de los hijos. Mi objetivo primordial fue precisamente ese: convertir mi propia herida en un faro de esperanza para otras mujeres. Me acerqué a la iglesia, no ya como una persona destrozada, sino como una mujer reconstruida. Comencé mi labor auxiliando a las mujeres que recién ingresaban a los refugios, ofreciéndoles consejos y compartiendo mis vivencias. Fundé un pequeño proyecto llamado Manos de Socorro, un juego de palabras que incluía mi nombre, con el fin de enseñar costura a mujeres que habían logrado escapar de relaciones abusivas. Era mi forma de decirles: tú también puedes empezar de nuevo. Al principio, recibí numerosas críticas. Algunos me acusaban de vanidad y de exagerar mi situación, pero comprendí que cada mujer que se atreve a levantarse genera incomodidad, y que no siempre es fácil. Lo que me impulsó no fue la búsqueda de reconocimiento, sino la transformación personal. Si tan solo una mujer lograba su libertad gracias a mi relato, todo el esfuerzo habría valido la pena. A pesar del temor, me mantuve firme y cada vez que una mujer me expresaba: me salvaste, hallaba renovadas fuerzas para seguir adelante. Pero la vida, en su constante devenir, siempre tiene sorpresas reservadas. Fue durante una de esas conferencias donde lo inesperado ocurrió. Una mujer con lágrimas silenciosas surcando sus mejillas, se puso de pie y anunció que necesitaba hablar conmigo. Ignoraba que esa revelación transformaría por completo la manera en que percibía mi propia historia. La mujer se llamaba Leticia. Su cabello era plateado y sus manos temblaban, de manera muy similar a como las mías lo hacían en el pasado.
Alzó la mano en medio de la sala y solicitó la palabra. Sonreí, asumiendo que se trataría de un testimonio más, pero las palabras que pronunció me robaron el aliento. Declaró que había conocido a mi esposo años atrás, mucho antes de mi huida. Reveló que él la había acosado cuando ella, en su labor de limpiadora, trabajaba en la empresa donde él se desempeñaba como supervisor. Ella relató que él la presionó para que aceptara el matrimonio. Ante su negativa, la despidió y propagó calumnias sobre ella. La noticia me paralizó. En ese instante comprendí que no solo habitaba un monstruo en nuestro hogar, sino un depredador sigiloso. Leticia, visiblemente conmovida, prosiguió su relato. Explicó que cargó con la culpa durante años, creyendo ser la única que había contemplado quitarse la vida. Sin embargo, al escuchar mi historia en un vídeo compartido en WhatsApp, encontró el valor para compartir la suya. «Usted me salvó», doña Socorro afirmó con los ojos inundados en lágrimas. Su historia me destruyó y me sanó simultáneamente. La culpa que aún me atormentaba por haber abandonado todo comenzó a desvanecerse. Entendí que mi lucha no era solo personal, sino por muchas otras, y me di cuenta, con dolor, de que las cicatrices que él había infligido eran mucho más profundas de lo que había imaginado. A partir de ese día, otras mujeres comenzaron a aparecer. Me buscaron después de mis conferencias, me enviaron mensajes y me escribieron cartas. Cada persona aportaba una pieza crucial para reconstruir la verdad: una exnovia que sufrió agresiones y que ahora se atrevía a hablar, un vecino que, a pesar de escuchar los gritos de auxilio, se mantuvo silencioso por temor, y una sobrina que cargó con el secreto de un acoso silenciado, formando un complejo y oscuro retrato de la vida oculta de ese hombre. Yo, que creía conocerlo, fui revelando gradualmente un lado monstruoso que había mantenido escondido a todos, lo cual me estremecía, pero también me fortalecía. Impulsada no por la venganza sino por la búsqueda de justicia, sentí la necesidad de seguir denunciando. Así decidí regresar a la fiscalía y presentar las nuevas pruebas, contando con el testimonio valiente de muchas mujeres. Otros, aunque aún aterrorizados, mostraban un creciente coraje. El proceso judicial, que ya lo mantenía en prisión, se fortaleció con nuevas acusaciones. La Fiscalía, al revisar los nuevos testimonios, abrió una investigación por otros delitos graves, incluyendo acoso sexual e intento de violación. La fachada de hombre respetable que había construido se derrumbó por completo. Los periódicos locales finalmente lo reconocieron como el criminal que siempre había sido. Sin embargo, la alegría que sentí no provino de la venganza. Sonreí para experimentar alivio con la esperanza de que la verdad saliera a la luz. Durante una de las audiencias, me preguntaron si perdonaba a mi agresor. Tomé una respiración profunda y respondí que no deseaba el mal a nadie, pero para mí el perdón genuino implicaba el arrepentimiento del ofensor, algo que él nunca demostró. Mi anhelo era la justicia, y ésta se estaba haciendo realidad. Después de ese momento dormí profundamente, como si no hubiera descansado así en mucho tiempo. Sentía que ya no era una amenaza para nadie y que las mujeres que me rodeaban y las que vendrían después podrían tener una oportunidad de salvarse. Esa noche abracé a mis hijos, miré el cielo y di gracias, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba atada por la culpa, el miedo o la vergüenza. Fue entonces cuando todo cambió. La historia de dolor se transformó en una narrativa de liberación colectiva. Dejé de ser simplemente Doña Socorro, la sobreviviente, para convertirme en Doña Socorro, la que luchó por todos. Unos años más tarde recibí una llamada inesperada, proveniente de la penitenciaría. Mi corazón se disparó, no por el anhelo de revivir el pasado, sino por la incertidumbre de lo que ese encuentro con el hombre que una vez fue mi esposo y que ahora luchaba contra una enfermedad, podría remover en lo más profundo de mi ser. Sentí el impulso de negarme a esa visita, pero una voz interna, persistente y clara, me instaba a ir, no por él, sino por mí misma, para cerrar ese capítulo doloroso con mis propios ojos, para encarar al hombre que casi me había consumido. Acompañada de mi abogado y mi psicólogo, llegué a la prisión.
Cuando lo vi entrar en la habitación, apenas lo reconocí. Su cuerpo, antes imponente, ahora era frágil y demacrado, sus ojos perdidos en un vacío doloroso. Sus ojos, humedecidos por las lágrimas, se clavaron en los míos y por un instante sentí un nudo en la garganta, no por compasión, sino por la pesada carga de recuerdos que esa imagen evocaba. Intentó tocarme, pero instintivamente retrocedí. Con voz temblorosa pronunció palabras de arrepentimiento, recordaba cada detalle, había escuchado mi voz, como un eco constante en las gélidas mañanas de su celda. Yo era el fantasma que lo atormentaba y que no lo dejaba dormir, y solo ahora, con la crudeza de su situación, comprendía la magnitud del daño que me había causado. Permanecí en silencio, sumida en mis pensamientos, intentando procesar todas esas palabras. Después de una pausa serena, me explicó que el perdón no era algo que se lograba con un simple gesto, sino un camino gradual. Me aseguró que yo estaba progresando en ese proceso, pero que él, en cambio, tendría que asumir las consecuencias de sus actos. Me robaste años de vida, pero los he recuperado con coraje. Ahora, eres tú quien vive en la oscuridad y yo soy libre. Él rompió en llanto. Por primera vez presencié la desolación de un hombre, pero ya no sentía responsabilidad por su sufrimiento. Salí de esa habitación con una sensación de alivio inmensa. Esa fue la última vez que lo vi. En el camino a casa sentí una paz interior profunda, un silencio reparador, como si todo, finalmente, encajara. Ya no sentía la necesidad de probar nada a nadie. La mujer que solía esconderse a llorar, ahora caminaba con la frente en alto, acompañada por otras mujeres. Nunca más sola, nunca más en silencio. Decidí escribir un libro sobre mi vida. Con la colaboración de un periodista, detallamos cada momento, cada sufrimiento y cada triunfo. El libro, que titulé La libertad tiene un nombre, se convirtió en un testimonio y una herramienta de apoyo. Publicado gracias a las donaciones, este libro inició su distribución con la venta de ejemplares en la Plaza del Pueblo, extendiéndose posteriormente a diversas bibliotecas nacionales. Recibí cartas conmovedoras de mujeres, tanto de México como del extranjero, quienes hallaron fortaleza en sus páginas. La gratitud me hizo derramar lágrimas incontables. En cada página, en cada autógrafo, dejé mi firma, pero también un fragmento de mi ser. Actualmente vivo en un estado de paz y tranquilidad, con un orgullo que nadie podrá arrebatarme. Ahora me dedico menos a coser y más a hablar, mientras mis hijos, ya adultos, demuestran un profundo respeto hacia las mujeres. Considero esto una de mis mayores victorias, ya que romper el ciclo de la violencia implica más que la simple liberación personal, significa impedir su continuidad. Lo logré. Hoy cada mujer que escucha mi historia lleva consigo una llama encendida, producto de este relato real, que nació del dolor, pero floreció en valentía, tal como florecerán muchas otras historias. Tras la publicación del libro, se sucedieron una serie de compromisos mediáticos, entrevistas en la televisión local, participaciones en la radio comunitaria y grabaciones para podcast enfocados en los derechos de las mujeres. Cada vez que me disponía a compartir mi historia en vivo, mi voz temblaba en los primeros instantes, pero a medida que avanzaba, sentía como ganaba firmeza y seguridad. Era como si al pronunciar cada palabra, estuviera sanando las heridas que aún me atormentaban. El impacto en el público fue profundo, muchos se emocionaron hasta las lágrimas. Para mi asombro, incluso hombres se acercaron después de mis intervenciones, expresando su reflexión sobre cómo trataban a sus esposas e hijas. Nunca anticipé la magnitud de este impacto, y eso me convenció de que mi sufrimiento no había sido en vano. Posteriormente recibí invitaciones para viajar a otras ciudades, una perspectiva que jamás había contemplado. En Guadalajara, a una organización no gubernamental dedicada a la asistencia de mujeres víctimas de violencia doméstica me extendió su apoyo. Me situaron en un escenario modesto, frente a más de 200 personas, y pude observar en sus miradas el reflejo de mi propia historia. Experimenté miedo, inseguridad y vergüenza, pero en medio de esas emociones también percibí esperanza. Relaté mi historia completa,
desde el inicio hasta el final, sin omitir ningún detalle doloroso. Al concluir, el público me brindó una ovación de pie. Lloré, pero no por tristeza, sino porque me percaté del impacto positivo que mi relato podía tener en la vida de otros, como una fuente de luz en su camino. En Oaxaca conocí a una joven llamada Valeria, de tan solo 19 años, quien se encontraba atrapada en una relación abusiva. Tras escuchar mi testimonio, decidió romper con esa relación, denunció al agresor y buscó ayuda profesional. Meses después, recibí un mensaje de ella que decía: "Me salvaste la vida". Estaba dispuesta a seguir en esa relación hasta que ocurriera algo terrible. Al leer esas palabras, mis ojos se inundaron de lágrimas. Exactamente eso era lo que anhelaba, que otros no tuvieran que esperar tanto como yo, que supieran que merecían respeto desde el primer día. Mi historia, entonces, comenzó a difundirse ampliamente en las redes sociales. Jóvenes crearon vídeos utilizando fragmentos de mi testimonio, y otros transformaron partes del libro en expresiones de arte visual. Experimenté reconocimientos en diversas instituciones educativas, participé en eventos literarios y fui homenajeada en una ceremonia organizada por mujeres destacadas de mi zona. Sin embargo, la mayor emoción que sentí provino del afecto de la gente común, de mujeres que me abrazaban en la calle y me expresaban su gratitud por expresar sus vivencias. Ese gesto valió más que cualquier premio o distinción. Fue el sentir del pueblo, reconociendo que mi sufrimiento personal se había convertido en una sanación compartida. Finalmente regresé a mi ciudad natal en Puebla para un evento significativo, marcando mi primer retorno después de mucho tiempo. Caminar por esas calles evocó recuerdos profundos, como abrir un cofre repleto de vivencias. Pasé por la iglesia donde me casé y por la casa donde viví momentos difíciles. Aunque los lugares permanecían intactos, mi interior había transformado por completo. El miedo y la vergüenza se habían disipado, dando paso a la gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado la valentía y por demostrar una vez más que es posible renacer. Después de la conferencia, al concluir mi intervención, una mujer de avanzada edad se acercó a mí, con lágrimas en los ojos, y me confesó: "Mi hija falleció porque no poseía la fortaleza que tú has demostrado tener. Te agradezco por ser esa fuente de fuerza para otras mujeres". Esas palabras me conmocionaron profundamente. La abracé con todo el afecto que pude reunir. En ese instante, en un silencio cargado de emoción, me hice la promesa de no detenerme jamás. Continuaría hasta mi último aliento, hablando, alertando, combatiendo, porque ninguna mujer merece vivir en la penumbra y nadie debería partir sin saber que existe una alternativa. Tras años de lucha incansable, comprendí que mi nombre ya no era simplemente una identificación, sino un emblema, lo cual conllevaba una gran responsabilidad. Inicié la formación de jóvenes para que actuaran como agentes de cambio en sus comunidades. Con el apoyo de voluntarios, establecimos un modesto centro de asistencia psicológica y legal. Aunque carecíamos de recursos materiales, ofrecíamos escucha atenta, aceptación incondicional y la verdad. Bautizamos ese espacio como Casa Libertad. Semanalmente nuevas mujeres llegaban a Casa Libertad, con la vista fija en el suelo, extendiendo tímidamente sus manos y compartiendo historias de sufrimiento que ya conocía, incluso antes de que terminaran de contarlas. A pesar de ello y con el paso del tiempo, las veía partir transformadas, más fuertes, más conscientes de sí mismas y mejor preparadas para afrontar la vida. Los periódicos locales comenzaron a describir Casa Libertad como un faro de esperanza para las mujeres de las zonas rurales de México. Cada vez que leía esos artículos, una sonrisa se dibujaba en mi rostro, pero lo que realmente me llenaba de alegría era escuchar a una mujer decir: "Hoy puedo dormir tranquila". Recibíamos donaciones de ropa, canastas con alimentos básicos y libros, y hasta logramos establecer una pequeña biblioteca. Sin embargo, mi mayor orgullo siempre fue el mural pintado en la pared principal, donde cada mujer, antes de marcharse, dejaba grabada una palabra que simbolizaba su victoria: libertad, vida, coraje, dignidad. Ese muro era el testimonio de nuestra resistencia. En uno de mis cumpleaños,
los voluntarios organizaron una fiesta sorpresa. La habitación era pequeña, pero estaba rebosante de sonrisas, abrazos y muestras de gratitud. Con el suave resplandor de las velas sobre un pastel de cumpleaños modesto, entonaron la melodía del festejo. Una de las niñas se acercó a mí extendiendo un regalo, una colcha, un tesoro hecho a mano con fragmentos de mi vida cosidos con cariño. Cada cuadrado de la colcha, como una página de un libro de memorias, exhibía una frase inspiradora, un reflejo de mi camino. Al sostener esa tela, sentí como si me abrazara a mí mismo, y las lágrimas fluyeron silenciosas, ahogando la emoción. Era el símbolo palpable de lo que juntos habíamos construido, un legado tejido con hilos de valentía. A pesar del paso del tiempo y la vitalidad que aún conservo, los médicos me aconsejan evitar el estrés. Sonrío pensando en todo lo que he superado, y declaro que ahora solo quiero vivir. Mis hijos convertidos en hombres de familia, me llenan de orgullo. Una de mis hijas, siguiendo mis pasos, se ha dedicado al trabajo social, ayudando a mujeres víctimas de violencia. Me reveló que su vocación nació de mi ejemplo y al escucharla, sentí que todo el dolor del pasado se transformaba en una hermosa y valiosa cosecha. A menudo alzo la vista al cielo y me dirijo a Dios, expresándole mi gratitud por no haberme permitido flaquear, por haber puesto en mi camino a las personas correctas. Solo le pido que me conceda más tiempo para continuar ayudando, porque cada mujer rescatada representa una victoria contra el silencio. Y el silencio, durante muchos años, fue mi mayor adversario. Hoy mi voz resuena allí donde antes solo habitaba el miedo, y eso es algo invaluable. Con este espíritu sigo adelante firme, llena de esperanza y con la convicción de que mi nombre, Ayuda, no fue una casualidad. Yo era una respuesta para mí misma, y ahora soy la respuesta para muchas otras. Recuerdo una tarde calurosa en Puebla, cuando recibí una visita inesperada. Estaba en casa, organizando algunos retales de tela para un nuevo taller, cuando escuché un golpe en la puerta. Fui a abrir y allí estaba Isabel, la hermana de mi exmarido, a quien no veía desde hacía más de 20 años. Se la veía visiblemente perturbada, sostenía una bolsa y sus ojos estaban enrojecidos. Me dijo que necesitaba hablar, que venía en son de paz. En ese instante mi corazón se aceleró. No fue por odio, sino por el enorme lastre del pasado que ella encarnaba. Respiré hondo, le hice una señal para que entrara y nos sentamos. Antes de poder articular palabra, comenzó a sollozar. Confesó que era consciente de todas las acciones de su hermano y se sentía culpable por no haber hecho nada para detenerlo. Rememoró que aquella noche escuchó mis gritos desde la casa contigua, pero se paralizó por el miedo. Fui una cobarde, doña Socorro, y le pido perdón. Esas palabras me destrozaron. Durante años albergué un profundo resentimiento hacia su familia y su silencio cómplice. Sin embargo, ante esa mujer hecha pedazos, humillada y asumiendo sus errores, sentí una profunda compasión. Me percaté de que también cargaba con heridas invisibles. Isabel relató cómo la detención de su hermano había fracturado a la familia. Muchos le habían dado la espalda, incluso sus propios hijos de un matrimonio anterior. También mencionó la violencia de su padre y la triste muerte de su madre, quien nunca tuvo el valor de abandonarlo. Me clavó la mirada, directamente a los ojos, y con voz firme me dijo: «Has roto el ciclo que nadie en nuestra familia se atrevió a romper». Esas palabras me tocaron el alma. Sentí como si mi propia historia, mi lucha, hubiera traído algo de esperanza incluso a aquellos que no esperaban encontrarla. Una ola de perdón, cálida y liberadora, comenzó a inundarme por dentro. Justo antes de despedirnos, sacó de su bolso una manta bellamente bordada, hecha con sus propias manos. Me explicó que aunque sin saberlo se había inspirado en mí en mis entrevistas y vídeos para aprender a coser. Me entregó la manta y conmovida, me dijo: «Esto es una disculpa y a la vez, un agradecimiento». En ese momento abracé a Isabel con fuerza, como quien cierra un capítulo de dolor. El perdón no borra lo sucedido, pero sí aligera el corazón del peso del pasado.
En ese abrazo sentí mi corazón más ligero, como si otra herida hubiera sanado. A partir de ese día, Isabel empezó a asistir a las reuniones en Casa Libertad. Yo por mi parte colaboré en los talleres, ayudando y orientando a otras mujeres. En un gesto de reparación por el silencio que había guardado, aprendí algo esencial: el cambio puede surgir de fuentes inesperadas, y las personas merecen la oportunidad de arrepentirse, buscar el perdón y recomenzar. Esta experiencia, otra en mi propia transformación personal, la registré esa noche en mi diario. Hoy acepté mi pasado sin dolor, miré a los ojos de quienes permanecieron en silencio, y percibí un arrepentimiento genuino. Entendí cómo incluso los silencios pueden transformar las voces, y dormí en paz, con el corazón rebosante de un amor que solo aquellos que han llorado profusamente pueden experimentar. Fue un domingo sereno cuando por primera vez en décadas, me senté frente a un espejo y me contemplé con serenidad. Ya no distinguía las ojeras ni los ojos temerosos de antaño, ahora veía las arrugas de la fortaleza de alguien que había llorado mucho, pero que también había sonreído después. Mi cabello, casi todo blanco, me pareció hermoso. Al relatar mi historia, cada detalle se revelaba como un capítulo cerrado. Observé mi reflejo detenidamente, acaricié mi rostro con ternura y me contemplé como una mujer completa, íntegra. Por primera vez sentí un profundo orgullo por lo que veía. Ese reflejo no era simplemente físico, era mi alma la que se mostraba allí, grabada. Reviví mentalmente todo mi pasado. Cada noche deseaba poder desaparecer, pero cada mañana me mantenía fuerte incluso cuando me sentía exhausta. Entonces comprendí cuánto merecía la mujer del espejo mi respeto. Cuántas veces la había ignorado, maldecido y culpado. Ahora, el momento de pedir perdón había llegado, y susurré suavemente: lo siento por todo, te necesito y gracias por no rendirte. Aquel instante íntimo y profundo me conmovió hasta lo más hondo. Recordé mi niñez en Puebla, corriendo libremente por los campos, llena de sueños sencillos. Quería ser maestra, escribir un libro y tener un hogar sin gritos. Y de una manera u otra, logré todo eso, no como lo imaginé en la infancia, sino como la vida, con sus caminos inesperados, me lo permitió. Después de haber guiado a otras mujeres a reconstruir sus vidas, redacté mi propia historia con coraje, creando un hogar lleno de amor y tranquilidad. A pesar de todas las pérdidas, sentía que había triunfado, lo que me inundó de una emoción difícil de describir. Era como reencontrarme con la joven que fui, abrazarla y susurrarle: lo lograste. Ese día, decidí inmortalizar este sentimiento. Contacté a un fotógrafo amigo de la comunidad y le pedí una fotografía simple pero auténtica. Me vestí con una blusa bordada a mano, un collar antiguo de mi madre y me senté frente a la cámara con el corazón abierto. Al ver la foto finalizada, me sentí profundamente conmovida, sintiendo por primera vez que esa imagen me representaba por completo, una mujer que había sufrido, resistido, amado y perdido, pero que nunca se había rendido. La enmarqué y la coloqué en la entrada de mi casa. Hoy cada vez que alguien entra y ve la foto, preguntan: ¿es usted Doña Socorro? Y respondo con orgullo: sí, soy yo. Esa es la mujer que aprendió a amarse a sí misma después de todo. Y lo más inspirador es que ahora otras mujeres se sienten motivadas a replicar este proceso. Solicitan sesiones fotográficas después de haber experimentado la libertad de dejar atrás su antigua vida. Expresan el deseo de mostrarse tal como son, sintiéndose exitosas y realizadas. Esto me llena de esperanza, porque la percepción que tenemos de nosotros mismos puede ser liberadora o restrictiva. Actualmente todos anhelamos la libertad. Por la noche antes de dormir, contemplo mi fotografía y el espejo que tengo a mi lado, y sonrío. La mujer que veo allí no es perfecta, pero está completa. No es invencible, pero sí fuerte. Y sobre todo, es auténtica. Es con esta imagen en mente que enfrento mis días con fe, determinación y el deseo de seguir inspirando a otras mujeres a hacer lo mismo. Nunca imaginé que mi nombre sería anunciado en el escenario de un gran teatro. Yo, una mujer humilde de Puebla, costurera, madre y sobreviviente.
Pero ese día llegó. Recibí una invitación oficial del Ayuntamiento de la capital para ser honrada como Mujer de Coraje Nacional. Me quedé completamente sin palabras. Rememoré haber leído la invitación una y otra vez, incapaz de creer que fuera real. La incredulidad se desvaneció al confirmar que efectivamente era verdad. Mis ojos se humedecieron, las lágrimas amenazaban con desbordarse. Sentí como si el universo me susurrara: te han visto, has triunfado. El evento se desarrolló en un sofisticado auditorio, donde se reunieron numerosas mujeres que me sirvieron de inspiración. Me rodeaban médicas, científicas, activistas, y simplemente yo compartía ese espacio. Al principio me sentí insignificante e invadida por la vergüenza, dudando si realmente merecía estar allí. Sin embargo, cuando mi nombre resonó y me invitaron a subir al escenario, mientras compartía mi historia, la verdad se hizo evidente y mi valía no residía en títulos académicos, sino en la perseverancia, en la valentía de romper el silencio. Cada escalón que ascendía hacia el escenario era una ofrenda, un tributo a todas las mujeres que aún luchaban contra el dolor. Recibí un trofeo modesto, tallado en madera, pero para mí brillaba como el oro más preciado. El público se puso de pie, dedicándome una ovación que se prolongó por varios minutos. Con el corazón latiendo con fuerza, contemplé a esa audiencia. Me entregaron un micrófono, solicitando que dirigiera unas palabras. A pesar del intenso temblor que sacudía mi cuerpo, tomé una profunda respiración. Luego, con una sonrisa sincera y palabras que emanaban directamente de mi corazón, expresé mi sentir: no soy una persona excepcional, simplemente soy una mujer que se cansó de soportar el sufrimiento en silencio. Y hoy estoy aquí porque encontré la valentía para alzar mi voz. Anhelo que otros también se atrevan a gritar, que nadie más padezca en silencio. La emoción se apoderó de todos los presentes. Tras el evento, recibí una avalancha de mensajes que me tomó días responder. Las mujeres manifestaron que sentían que yo estaba expresando sus propias experiencias, mientras que los hombres confesaron haber aprendido a mirar a sus esposas y madres con mayor respeto. Los jóvenes, por su parte, me solicitaron consejos, y fue entonces cuando comprendí la magnitud de mi misión, una que me impulsó a continuar sin detenerse. La ceremonia de reconocimiento no representó el final, sino un nuevo comienzo, un capítulo renovado en la vida de Doña Socorro. Al regresar a mi ciudad, fui recibida con flores, afectuosos abrazos y muestras de cariño. Las mujeres de Casa Libertad elaboraron una enorme pancarta que proclamaba: «Eres nuestro orgullo, Socorro». Mis hijos me invitaron a cenar y mis nietos crearon pequeñas tarjetas adornadas con fotografías mías, donde aparecía una imagen mía con una capa de superhéroe. Sentí una mezcla intensa de alegría y tristeza, una explosión de emociones que me hizo reír y llorar simultáneamente. Mi verdadera recompensa fue comprender que mi ardua batalla había trascendido el sufrimiento, transformándose en una fuente de inspiración para otros. Mi nombre, que antes evocaba dolor y angustia, ahora era un símbolo de esperanza. Esa noche, después de recibir el reconocimiento y mientras colocaba el trofeo en la modesta estantería de mi sala, reflexioné: lo verdaderamente valioso no es el premio en sí, sino el recorrido que me trajo hasta él. Y qué recorrido tan difícil, pero gracias a Dios persistí y ahora puedo afirmar que estoy en el lado de la luz, un lugar donde deseo permanecer hasta el final de mis días. Posteriormente a ese emotivo homenaje, sentí la necesidad de escribir una carta pública, dirigida a todas las mujeres que, como yo en el pasado, vivían atormentadas por el miedo. Anhelaba que mis palabras alcanzaran incluso aquellos lugares donde mi voz no podía resonar. Dediqué días enteros a escribirla a mano, en un ambiente de silencio, seleccionando cuidadosamente cada palabra, con la intención de que fuera un abrazo escrito. Así comenzó mi carta: querida mujer, sé que tienes miedo. Yo también lo tuve. Sé que crees que estás sola, pero no lo estás. Estoy contigo y muchos otros también. En la carta que escribí compartí fragmentos de mi experiencia, pero con un claro mensaje de superación.
Mi intención no era que las mujeres solo se identificaran con el sufrimiento, sino que vislumbraran una esperanza. Expliqué la necesidad de buscar apoyo, de recopilar evidencia, y de dialogar con personas de confianza. Les recalqué que aunque el camino fuera difícil, la salida era posible y que no debían esperar a que la situación empeorara. Les recordé que sus vidas tenían valor, que sus hijos las necesitaban, y que merecían vivir en paz. Repetí estas ideas varias veces, como si fueran un mantra o una oración. Gracias a la colaboración de voluntarios, imprimimos 1000 copias de la carta y las distribuimos en hospitales, iglesias, salones de belleza, escuelas y ferias. Cada sobre contenía mi nombre y un número de teléfono de apoyo. La respuesta del público fue inmediata. En cuestión de días, más de 100 mujeres solicitaron ayuda. Algunas se emocionaron hasta las lágrimas al escuchar mi voz. Otras solo querían expresar su gratitud. Una de ellas me contó: leí tu carta en un baño público y en ese mismo instante decidí marcharme de casa. Esa reacción me estremeció profundamente y sentí que mi labor había valido la pena. Con el propósito de difundir mi mensaje, escribí una carta que rápidamente cobró vida. Primero circuló en las redes sociales, llegando a innumerables personas. Luego fue leída en programas de radio, donde resonó con oyentes de todo tipo. Incluso fue citada en ceremonias religiosas y misas, donde su mensaje encontró eco en la fe. La gente conmovida comenzó a referirse a ella como la Carta de la Libertad. Jamás imaginé tal repercusión, pero comprendí que cuando las palabras nacen del corazón, trascienden cualquier límite y, provenientes de un dolor ya sanado, tienen el poder de sanar a otros. Fue una forma de multiplicar mi historia, de asegurarme de que no muriera conmigo, sino que siguiera ayudando a otros por mucho tiempo. Recibí invitaciones para convertir la carta en un vídeo, y finalmente grabamos una sencilla declaración donde la leí con mi propia voz. El vídeo se propagó rápidamente, alcanzando más de 1 millón de reproducciones en cuestión de días. Aunque grandes cadenas de televisión se pusieron en contacto conmigo, siempre rechacé a aquellos que buscaban convertir mi dolor en un espectáculo. No anhelaba la fama, mi objetivo era generar conciencia. Anhelaba sobre todo una transformación. Para lograr esto bastaba con un corazón honesto dispuesto a escuchar. Actualmente esta carta forma parte del paquete de bienvenida de Casa Libertad, donde cada mujer que llega recibe un sobre que la contiene, y en cada rincón de México hay alguien que ha leído esas palabras, sencillas pero verdaderas, tal como siempre ha sido mi vida. Así soy yo, una mujer auténtica, con huellas, con cicatrices, pero con la voz decidida y una misión que perdura. Fue una mañana común y corriente cuando recibí el contacto que, una vez más, cambiaría el rumbo de mi vida. Una periodista de España me contactaba para decirme que había leído mi libro y visto mi vídeo viral, Carta de la Libertad, y que estaba preparando un documental sobre mujeres latinoamericanas que habían superado relaciones abusivas, invitándome a ser una de las protagonistas. Al principio pensé que era una broma, una simple mujer de 77 años llamada a hablar desde el otro lado del mundo. Era cierto, me solicitaron permiso para compartir mi historia y deseaban filmarme. Lloré al recordar todo, aún estoy conmovida. A los pocos meses el equipo llegó a México. Durante 2 días completos grabaron mi vida cotidiana, visitando Casa Libertad y escuchando mi testimonio en vivo. Al principio, la presencia de las cámaras me resultaba inusual, pero pronto comprendí que no se trataba de mí, sino de un mensaje para el mundo entero. Cada escena que grabábamos sería vista por miles, quizás millones de personas. Me vestí como siempre, con mi blusa bordada y el collar de mi madre, llevando mi fe en el pecho. Hablé con sinceridad, revelando mis cicatrices. Compartí mi dolor, sí, pero también mi triunfo. Me dijeron que nunca habían filmado un testimonio tan impactante. Cuando el documental se estrenó, comenzaron a llegar mensajes desde diversos países, como Argentina, Colombia, Portugal e incluso Japón, donde residen muchas familias mexicanas. Recibí cartas de mujeres que me decían: gracias, Doña Socorro.
Estaba a punto de rendirme y su historia me dio fuerzas. Una mujer de Guatemala, tras ver el documental junto a su hija, decidió, esa misma noche, abandonar su hogar. Esos mensajes me llenaron de esperanza y me reconfortaron. Sentí como si mi voz, viajando miles de kilómetros, pudiera consolar a aquellos que más lo necesitaban. La televisión española me convocó a una entrevista en vídeo, en directo. Aunque los nervios me invadieron, al conectar con el periodista y observar el respeto con el que abordaba mi historia, la ansiedad se desvaneció. Me llamaban la abuela convertida en heroína, lo que me hizo reír. Respondí que no era una heroína, sino una mujer que había elegido vivir. Quien había decidido decir basta. Recibí flores, premios honoríficos y un vídeo con mujeres españolas leyendo fragmentos de mi carta, un momento sumamente emotivo. Mi historia, por fin, tomaba vuelo. Mis hijos me abrazaron con fuerza. Mis nietos ahora me llamaban abuela famosa, pero en mi interior seguía siendo la misma, la mujer que antaño lloraba en secreto y que hoy era escuchada en innumerables lugares. La experiencia me reveló que el dolor, al ser transformado, se convierte en un puente y que mi cicatriz ahora era un camino para muchos. Además, comprendí que la voz auténtica de una mujer podía trascender fronteras y llegar a todo el mundo. Después de la entrevista, esa noche en mi habitación, con la colcha bordada extendida sobre mis piernas y los ojos cerrados, susurré un agradecimiento a Dios por permitirme convertir el horror en amor. Dormí en paz con el corazón rebosante de alegría, pues sabía que ya no era solo México quien me escuchaba, sino el mundo entero. Durante años me prometí a mí misma no volver a amar, creí que mi corazón se había sellado para siempre. Después de todo lo que había sufrido, no quería volver a arriesgarme, el amor para mí era una herida que nunca sanaría, pero el tiempo con su sabiduría, tenía otros planes. Un domingo en una reunión vecinal, me presentaron al señor Arturo, un viudo sereno y bondadoso que cultivaba huertos urbanos en barrios populares. Aquel día, intercambiamos solo unas pocas frases, pero bastaron para remover algo profundo en mi interior. Él, que ahora impartía talleres de jardinería en las reuniones de Casa Libertad, poseía unas manos recias y una gentileza innata. Siempre me trató con un respeto exquisito sin invadir mi espacio, sin apresuramientos. Me confesó admirar mi valentía, pero nunca me presionó para acercarme a él. Era como si entendiera a la perfección mi necesidad de sosiego. Un día me regaló una pequeña plántula de flor, diciéndome, esto es para la mujer que ha hecho florecer tantas vidas. La emoción me embargó. Era un afecto que no lastimaba, que acogía. Con el paso de los meses, nuestra relación se hizo más estrecha. Compartimos más conversaciones, más historias. Él, que había perdido a su esposa a causa del cáncer, reflejaba en su rostro la huella de largas jornadas de llanto. Ambos encontramos en el otro un alma comprensiva, que no exigía prisas ni presiones. Comenzamos a pasear juntos por los mercados del barrio, intercambiando recetas, riéndonos de trivialidades. Yo sentía miedo. Sí, miedo a abrirme, a volver a confiar. Sin embargo, gradualmente el temor inicial fue cediendo espacio a la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sentí mi corazón latir con calma. Mis hijos se percataron de mi cambio y me brindaron su apoyo incondicional. Me expresaron que era reconfortante verme sonreír de nuevo, que merecía disfrutar esta nueva fase de mi vida. Uno de ellos, conmovido, me dijo: mamá, has enseñado a tanta gente a recomenzar. Ahora te toca a ti. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Fue entonces cuando decidí intentarlo. No buscaba un amor de cuento de hadas, sino una compañía genuina, respetuosa y que aportara ligereza a mi vida. Y así se abrió una nueva etapa, marcada por cenas sencillas, risas al caer la tarde, charlas sobre plantas y evocaciones del pasado. Arturo en ningún momento intentó ser el protagonista de mi historia, por el contrario, me aseguró que simplemente deseaba acompañarme en este camino, tal como yo lo anhelaba. Esa actitud me encantó,
ya que sabía perfectamente lo que ya no deseaba. Y ahora, podía elegir. Elegí a alguien que no necesitaba alzar la voz para ser escuchado, ni sufrir para reafirmar su hombría. Quien comprendió que el amor genuino no encadena, sino que concede libertad, y así, el amor renació en mi vida, gradualmente, con veneración y una inmensa serenidad. Hoy en día continuamos juntos sin apresuramientos, sin imposiciones. Nos enfocamos en el presente, recordamos el pasado con alegría y anhelamos el futuro, y lo más valioso, compartimos la convicción de que nunca es inoportuno ser feliz. Yo, Doña Socorro, la mujer que alguna vez creyó que el amor solo engendraba sufrimiento. Ahora entiendo que el amor, cuando es auténtico, es como un jardín bien atendido, prospera incluso tras las peores adversidades. Durante mucho tiempo, incluso tras superar mis batallas y celebrar mis logros, una parte de mí aún sufría. El perdón que nunca logré concederme a mí misma por haber soportado tanto tiempo. Era como si, a pesar de todo lo que había edificado, todavía cargara un peso invisible. A veces me sorprendía sumida en la reflexión sobre los años que consideraba desperdiciados, recordando las noches en que mis hijos dormían aterrorizados por los gritos, y los días en que me vi obligada a vivir en constante temor a las reacciones de él. El dolor persistía. A pesar de todas las sonrisas que pude forzar, el silencio interno que me atormentaba aún permanecía. Fue un domingo por la tarde, estando sola en el balcón, contemplando la transformación del cielo al atardecer, cuando esa profunda tristeza me invadió con intensidad. Rompí a llorar suavemente como solía hacerlo, pero esta vez, la causa no era el miedo, sino una especie de despedida. Era como si la niña, la joven, la mujer que fui finalmente se abrazara a sí misma por primera vez. En voz alta murmuré: ayuda, no fue tu culpa. Sobreviviste y ese es el mayor acto de amor que pudiste hacer por ti y por tus hijos. Esas palabras surgieron como un susurro, pero a la vez como un grito de liberación. Esa noche tomé una hoja de papel en blanco y escribí una carta dirigida a mí misma. Comencé con las palabras: querida Socorro, te perdono. Escribí como una madre se dirigiría a su hija. Experimenté el dolor en su totalidad, pero también me percaté de cada muestra de coraje. Cada vez que me forzaba a levantarme de la cama, a pesar de la falta de energía, cada lágrima reprimida para proteger a mis hijos, cada elección tomada cuando todo parecía perdido, y sobre todo, cada vez que decidí seguir adelante, dormí aferrada a esa carta. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera transformado, como si finalmente todo encajara. A la mañana siguiente, al despertar, experimenté una sensación de liviandad que hacía mucho tiempo no sentía. Fue como si al perdonarme, hubiera vuelto a nacer, no solo para el mundo, sino para mí misma. Por primera vez, era mi propio hogar, mi propio consuelo, mi propio refugio. Después de esa experiencia, incorporé este ejercicio en los talleres de Casa Libertad, enseñando a otras mujeres a escribir cartas a sí mismas. Muchas lloraron, algunas rieron, pero todas se emocionaron profundamente. Fue conmovedor observar cómo cada una de ellas se miraba con mayor empatía, porque en esencia, toda mujer que ha padecido sufrimiento necesita aprender a aceptarse a sí misma, a amarse de nuevo, y esto comienza con el perdón, no al agresor, sino a sí misma, por haberse mantenido, por haber callado, por haber sentido temor, y sobre todo, por haber logrado sobrevivir. De esta manera, mi herida más profunda se transformó en mi mayor sanación. Cuando me perdoné, alcancé la libertad y comprendí que no soy simplemente una superviviente, soy una mujer completa, curada y capaz de acoger el dolor ajeno con un corazón aliviado. Porque quien se perdona, florece. Hoy, a mis 77 años, puedo afirmar con total convicción que soy una mujer realizada. No porque mi vida haya sido sencilla, sino porque convertí los restos de mi dolor en puentes de amor. Todo lo que he vivido, todo lo que he soportado y todo lo que he recuperado ha servido para dejar un legado que trasciende mi propia existencia. Mis nietas crecerán sabiendo que su abuela fue una mujer que se atrevió a decir basta, que escogió vivir plenamente, y que se mantuvo firme a pesar de las adversidades y de sentirse, a veces, completamente derrotada.
En la entrada de Casa Libertad, un lugar dedicado a la liberación femenina, había un mural con los rostros de muchas mujeres valientes, y mi retrato estaba allí, entre ellas. Sin embargo, no soy la única. Soy una más entre muchas mujeres que cada día optan por la libertad. Cada una de estas mujeres es una fuente de cambio, y mi mayor anhelo es que en 20, 30 o incluso 50 años, siga existiendo un espacio donde las mujeres puedan comenzar de nuevo, donde sus historias sean escuchadas, y donde sean tratadas con respeto y amor. Hoy mis hijos relatan mi historia con orgullo. Incluso he estado sentada en una comida familiar escuchando a mi nieto mayor decir, mi abuela es una verdadera heroína. Este reconocimiento me emociona profundamente, incluso más que cualquier galardón, porque soy consciente de que estoy contribuyendo a formar una nueva generación de hombres que son conscientes de la importancia de la sensibilidad, y que entienden que las mujeres no son posesiones de nadie. Ellos saben que el amor verdadero no se mezcla con el sufrimiento, y que el respeto es la base fundamental de cualquier relación. Este es el legado más valioso que puedo dejar, una nueva manera de amar, de cuidar y de vivir juntos. Ahora vivo mis días con calma y serenidad, sin prisas. Me dedico a cultivar mis plantas, a mantener mis amistades y a cuidar mi propio corazón. Continuamente recibo mensajes de mujeres, tanto pidiendo ayuda como compartiendo sus logros, y siempre respondo con afecto, porque sé que cada mujer que logra liberarse es una extensión de mi propia lucha, y, aunque no las conozca personalmente, las amo como si sintiera su dolor en mi propia carne. Cuando llegue mi hora, deseo partir con el corazón tranquilo, sabiendo que mi voz resonó y no fue en vano. Anhelo que mi nombre no solo sea recordado por el sufrimiento que viví, sino por la victoria que alcancé, y especialmente por haber podido llegar y ayudar a tantas otras personas. Si Dios me concede la gracia, deseo vivir muchos años más, porque mientras haya una mujer sufriendo en silencio, aún tendré la posibilidad de actuar. Y si me has escuchado, hasta aquí te hablaré, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tus sentimientos siempre son valiosos y pedir ayuda nunca es en vano. Mereces una vida plena, mereces ser amada, respetada y acogida. No te calles. No estás solo. Hoy, al apoyar mi cabeza en la almohada, siento algo que creí que jamás volvería a sentir en años: paz. Pero esta paz no llegó de inmediato, llegó después de noches de insomnio, lágrimas ocultas, silencios forzados. Llegó después de ser juzgada, ignorada y humillada. Después de años intentando ser fuerte para los demás, sentía que me desmoronaba por dentro. Soy Doña Socorro Ramírez Hernández, y esta es mi historia. A pesar de las dificultades, mi experiencia demuestra a cada mujer que es posible encontrar una vida plena tras el sufrimiento. Es factible recuperarse incluso con el corazón destrozado, sin importar la edad, el lugar de origen, la cultura, o el nivel de estudios. Toda mujer tiene derecho al respeto, la libertad y el amor. No me refiero al amor romántico idealizado, hablo del amor propio, el único capaz de una curación verdadera, aquel que redescubrí en mi interior cuando todo parecía perdido. Si estás pasando por una situación similar o conoces a alguien que la esté viviendo, te insto a no callar, a no conformarte con lo inaceptable. Tu vida es valiosa, tus sueños son importantes, y tu historia no tiene que terminar en dolor. Entiendo el miedo y la parálisis que causa la vergüenza, pero la valentía también reside en ti, aunque se sienta escondida y agotada. Cuando encuentres la fuerza para dar el primer paso, quiero que sepas que estaré aquí, junto a miles de mujeres que hemos superado experiencias similares. Yo sobreviví. Superé grandes obstáculos y alcancé mis metas. Si yo pude, tú también puedes. Esta historia, estoy segura, ha tocado tu corazón. Por favor, ayúdame a compartirla con el mundo. Conviértete en un eslabón de esta cadena de transformación. Hoy, puedes ser el canal de esperanza para alguien que lo necesita. Suscríbete a este canal ahora mismo, es completamente gratis, pero su impacto es enorme. Cada suscripción nos permite llegar a más personas con historias como la mía, que pueden brindar consuelo y fortaleza.
Dale me gusta a este vídeo ahora. Tu me gusta ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas que sufren en silencio. Comparte este vídeo en WhatsApp, Facebook, en grupos de mujeres de tu iglesia, escuela o familia. Lleva este mensaje de esperanza y superación a aquellos que se sienten al borde del abismo. Con un simple gesto podrías estar salvando una vida. Por favor, deja un comentario abajo contándonos desde dónde nos ves, qué resonó en ti de mi historia. Si has pasado por algo similar, si quieres compartir tu experiencia o simplemente enviar un abrazo, quiero que sepas que leo cada mensaje con mucho cariño y atención. Tus palabras me dan fuerza y me animan. No eres simplemente un observador, eres un participante vital en esta historia. Por favor, no te vayas sin ver este otro vídeo que he colocado aquí al lado, donde narro la historia de otra mujer valiente que, al igual que tú, desafió lo imposible y logró un nuevo comienzo. Estoy segura de que te emocionará profundamente. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento. Eres una persona especial, valiosa y querida, y nunca jamás estarás solo. Mientras tenga la capacidad de hablar, estaré aquí para compartir, para darte la bienvenida y para recordarnos a todos que el miedo puede, en ocasiones, silenciar a una mujer, pero es el coraje, la valentía, lo que la impulsa a alzar su voz para que el mundo entero la escuche. Con todo mi afecto, te saluda Doña Socorro. Nos vemos en el próximo vídeo.